Y dice Santiago, es necesario recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Recibirlo con el motivo de ser corregido, de ser cambiado, para que el Señor pueda manifestar su poder y transformar la vida. Santiago habla bien fuerte y bien claro, porque dice de la palabra de Dios, viene aquí, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, es necesario tomar en cuenta y aceptar y recibir en su vida para ser corregido de lo que no agrada a Dios. Como hemos leído y mencionado, la inmundicia y la abundancia de malicia. Es necesario que esto sea quitado de la vida, porque la palabra de Dios nos enseña, y es la palabra de Dios que puede salvar nuestras almas. Tenemos que ver lo que dice la palabra. Y una palabra más aquí para los que ya han recibido a Cristo como Salvador. Ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es necesario poner en práctica la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, no es solamente, usted está en un culto y escuchando la predicación, no es solamente para escuchar la predicación, no es solamente para leer la palabra de Dios así, es necesario tomarlo en una manera práctica, aplicarla a su vida, empezar a practicar la palabra de Dios, como dice él, hacedores de la palabra. ¿Y por qué? Para no engañarse a sí mismo. Hay muchos, lamentablemente yo conozco a muchos, que se engañan. La palabra de Dios sí es una cosa, pero la palabra de Dios no ha hecho efecto en la vida cotidiana. La vida cotidiana es igual. Entonces se engañan a sí mismos, así dice acá. Yo he escuchado algunos que dicen, no importa, porque Dios en todas maneras va a perdonar. Una gran mentira. Dios perdona el pecado, eso es muy cierto. Pero si uno quiere practicar las cosas mundanas, quieren vivir una vida mundana, que no vengan ustedes con el cuento diciendo Dios perdona. Dios perdona a quien se arrepiente para no seguir en las cosas del mundo. Porque el Señor tiene poder para cambiar la vida, para alejarnos de las cosas mundanas, para que no sigamos en lo mismo, porque también la Biblia dice que nosotros debemos ser sal en la tierra y luz en el mundo. ¿Y cómo ser luz en el mundo si uno sigue practicando lo que el mundo practica? Es imposible. Pero nosotros entonces ahora vamos a pasar a la carta de Pablo a los Colosenses. Y ahí nosotros vamos a leer en capítulo 3, los versículos 5 a 10. Y ahora vamos a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, y en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolo despojado del viejo hombre
con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí hemos escuchado lo que dice Pablo a los colosenses. Una carta a una iglesia evangélica. Y resulta que en aquel tiempo, como ahora, una iglesia evangélica no es un grupo o una congregación de solamente santos. Tenemos que ver la verdad y reconocer la verdad. Por eso dice Pablo acá, mostrando lo que habrá o puede haber de defectos y de pecado dentro de la iglesia, por personas que no quieren recibir realmente la palabra de Dios y ser limpiados de toda maldición. Porque ellos están inclinados a ciertas cosas que ofrece este mundo. Es decir, caminando, cojeando. Antes de decir más de ese texto, yo quiero contarles un ejemplo. En nuestra vecindad, eso era cuando yo era jovencito, niño. Bien, había una señora que estaba mal en las dos caderas. Y por eso cuando ella caminaba, movía una pierna, cojeaba hasta ahí. Moviendo la otra pierna, cojeaba hasta ahí. Por cada paso, dando a la izquierda y a la derecha. No podía caminar recto por el problema que sufría en sus caderas. Pero ahora yo quiero decirles, hay muchos, o digamos demasiados, que tienen el título, la etiqueta, y se confiesan ser creyentes. Sin embargo, caminan como aquella señora, a la derecha, a la izquierda. Es decir, no pueden dejar las cosas mundanas. Al mismo tiempo, quiere ser hijo de Dios. Entonces tratan de llevar una vida para satisfacer a Dios, por lo menos cuando estén en los cultos. Y también quiere tener las cosas que tiene el mundo en la vida diaria. Pero ahora vamos a ver entonces más de lo que hemos escuchado de este texto. Pablo dice, haced morir. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Haced morir. Es decir, lo que se muere no existe más. Lo que se muere, o lo que muere, entonces esto se deshace. Eso sabemos de lo natural. Y es lo que habla Pablo aquí, exhortando a los hermanos de la iglesia a hacer morir lo terrenal. Tomar una decisión, ya no quiero más practicar lo que he practicado de cosas vanas y de pecado. Y entonces Él nos da una lista prácticamente de cosas que uno no debe hacer.